Patricia asegura que su madre no quiere saber nada de sus hermanos, pero que necesita ayuda económica. Por su parte, su hermana dice que su madre está mal cuidada. ¿Quién dice la verdad? Vengo a demandar a mis hermanos, a todos, por dejar abandonada a mi madre. Yo no sabía que mi mamá estaba enferma. Yo estuve ausente de mi casa 16 años. ¿Por qué? Por violencia con mi mamá y con Patricia. Muy buenas tardes, damos inicio a esta audiencia, doña Patricia y doña Maritza. Bienvenidas ambas. Muchas gracias. ¿Cuál es su caso? Buenas tardes, señorita. Gusto de conocerla. Igualmente. Mi caso es el siguiente. Vengo a demandar a mis hermanos, a todos, por dejar abandonada a mi madre. Y porque a mí me hicieron una acusación muy grave de violencia familiar en una parte de los... no me acuerdo cómo se llama, pero es donde es como de los... Defensoría del Adulto Mayor. ¿Ya? Entonces a mí me están... yo digo, ¿cómo me pueden dejar si yo soy una persona que maltrata a su madre con violencia y todas esas cosas? Me las dejaron de cuando tuvo a mi cuidado. ¿Desde cuándo que la está cuidando usted la mamá? Mire, mi mamá le dio... Yo he estado siempre con mi madre, toda una vida. Desde que nací estoy con ella pegada. Siempre fui la mano derecha de ella porque mi mamá tuvo una mala vida. Teníamos un padre borracho que maltrataba a mi mamá y nosotros todos estamos en fila. Nos llevamos como por 2 años, 1 año y medio. ¿Cuántos hijos tiene la señora? Del primer matrimonio, de la primera pareja tuvo 4 hijos. De la segunda pareja tuvo 2 que son mellizos. Hay otra hermana que vive en el campo que ella la tuvo mi mamá cuando era joven, Lola. Y ella se la dejó a cargo de la abuelita. ¿Ya? Y yo a esa hermana no la quiero molestar porque ella realmente no tiene las... como para venir acá a Santiago a cuidar a mi mamá. Aparte que mi mamá le mandaba plata, le mandaba sus cosas, pero nunca se hizo así cargo como el cariño y el amor que nos dio a nosotros cuando chicos. O sea, tiene 7 hijos la 7 señora. hijos en total, sí. 7 hijos en total y 6 de ustedes estarían en condiciones de poder ayudar y no lo hacen. No Que así no lo hacen. La primera hija que tuvo soltera por las condiciones en que está y por lo lejos que vive. Sí. Los otros 6, incluido usted, Sí. ¿viven cerca de la señora? Sí, nosotros, por ejemplo, yo cruzo la calle y llego a la casa de mi mamá. Ya, no vive con ella entonces. Yo ahora sí. ¿Cómo? O sea, yo tengo 2 casas, se puede decir ahora. Estoy con mi mamá de cuando vivió la crisis. Entonces yo vivo ahí en Balmaceda, 5536 por ahora, porque la estoy cuidando. Antes... ¿Vive con su mamá ahora? Sí, vivo con No, ella. señorita, ¿Perdón? disculpe. Ella no vive con mi mamá. ¿Cómo sabes tú? Señorita, yo vivo con mi mamá, voy a dormir desde que le dio la crisis. Yo estoy durmiendo con ella. ¿Qué crisis? Mi mamá le dio una crisis muy fuerte porque ella está diagnosticada con Alzheimer. ¿Ya? ¿Qué edad Así tiene fue. la señora? Tiene 82 años. Ya. Ella está al 50%. Entonces ella se da cuenta de cosas y después se lo olvidan. Y así va retomando y va tomando cosas como del pasado. ¿Qué pasa? Lo siguiente, que mi mamá, nosotros tuvimos, cuando estuvo la crisis... ¿Y cuando usted habla de esta crisis, a qué se refiere? Es que ella empezó a romper los vidrios de la casa, rompió las cosas. ¿Y eso cuándo fue? El 5, el 6 y el 7 de febrero ¿De este año? de este año. O sea, ¿usted vive con su mamá desde febrero? Sí. ¿Y por qué me dijo que siempre había vivido con ella? No, entonces? siempre he estado con ella. No, pero ¿qué es estar para Estar usted? con ella siempre salíamos juntas, íbamos a la feria. Ya se veía lo que uno espera de una hija. Claro, pero comparado vive con con los su otros hijos, mamá, no. pero vive con su mamá, pero estoy preguntando por usted. Ya, yo ahora Pero vivo vive con con mi su madre. mamá hace 1 mes entonces, 2 meses. De febrero, sí. Ya. En la casa de su mamá. En la casa de mi mamá. Día y noche. Día y noche. ¿Alguien más vive en esa casa? Hay unos arrendatarios, Ya. pero ellos son aparte. Yo vivo sola con mi mamá ahora. ¿Y esa casa es la casa de su mamá? No. Mi madre, esa casa le pertenece a ella moralmente, sí, o sea, el terreno. Pero como mi papá mi madre le puso la casa cuando ella lo conjuntaba la plata, quedó a nombre de mi papá. ¿Y como estaban casados? No, Ah, ya. estaban casados. Entonces, ¿Y su papá falleció? Falleció. Y ahí hicieron la posición efectiva y aparecieron los 4 hijos. Los 4 ¿Y eso hijos. de cuál de las 3 parejas de la señora fueron? La segunda pareja, Con la que tiene 4 hijos. con la que tiene 4 hijos. Entonces la casa quedó a nombre de esos 4 hijos. Sí, yo que soy la mayor, mi hermano Luis, mi hermano Iván y Maritza presente. Perfecto. Esa es la ¿Qué casa quiere de decir usted? Señorita, mi padre era casado, tenía otro matrimonio. Ya. Cuando mi padre falleció, no vivía con nosotros ya porque ya lo habían echado de la casa.
mi hermano Héctor Iván llegó a un acuerdo con los hijos del otro matrimonio. Ya. Habían 2 sitios en herencia. Entonces se pusieron de acuerdo con los otros 2 hijos, que el sitio que quedaba en el cortijo, quedaba para esos 2 hermanos. Y liquidaron la herencia. Claro, y este sitio de Balmaceda 5536 Para para, los 4 hermanos. Perfecto. Esa es la historia del sitio. Ya, era irrelevante. Sí, Lo claro, importante finalmente lo que dice la señora, que la casa está Al nombre de nosotros 4. de ustedes 4. Ya. Ya, ¿qué pasó? Que Él estaba hablando de ella. ¿Qué pasó con su mamá? La señora dice que la tienen abandonada. No, mi mamá no está abandonada, señorita. Ella está súper mal en lo que está contando. Esta historia es sumamente larguísima, nuestra familia. Pero yo le voy a hablar de cuando yo aparecí. Yo aparecí el 7 de febrero cuando mi mamá le dio las crisis, porque mi mamá andaba deambulando en la calle. Ya. Vecinas la grabaron, donde la encontraron en la calle botadita. Y según mi hermana Patricia, a ella se le arrancó porque mi mamá se puso violenta. Entonces yo le pregunté cuál era el motivo de su violencia. Ella me dice, no sé. Pero ¿Ya tenían el diagnóstico de Alzheimer o no? ya claro. estaba, pero era leve. O sea, ella. Yo no sabía que mi mamá estaba enferma. Yo estuve ausente de mi casa 16 años ¿Por qué? por violencia con mi mamá y con Patricia. O sea, tampoco tiene buena relación con la No. mamá, entonces. No había buena relación. Hasta en ese momento no había buena relación porque, como dijo Patricia, ella ha sido la mano derecha de mi mamá y ha causado muchos daños entre ambas. Mi mamá no fue una muy buena mamá. Duele decirlo, duele aceptarlo. ¿Con cuáles de los 7 hijos ella mantiene relación aún, su madre? Mi mamá tiene relación con Luis, tiene relación con Iván o Héctor Salazar, como usted lo quiere llamar. Yo no quiero llamarlo de O ninguna forma, sea, ni siquiera ¿cómo lo lo llama conozco al Patricia? caballero. ¿Cómo le llama Patricia? Ya, con Luis, Iván y... Iván y María Paz. Luis, Iván y María Paz. Esos 3. Sí, y con Jorge, que vive en el sur. 4, entonces. 4 hermanos. Ellos siempre han estado Y con presentes. la señora también, 5. 5. Entonces Siempre no han tiene- estado presentes. Era más fácil con quien no tiene relación, no tiene relación con usted y con quién más. Exactamente. Con usted y con quién más. En este momento, De los 7. de los 7, en este momento, como le digo, yo aparecí ahora recién. Su mamá, dijo usted, que tenía una historia, una mala historia y que por eso tenía quebrada la relación con su mamá. Pero Yo. después de preguntarle, me doy cuenta que su mamá tiene aparentemente una mala relación con usted. Porque usted misma me está diciendo que su mamá Sí. mantiene relación con a lo menos 4 de los 7 hermanos. Entonces me quedarían, y no está incluida ahí la señora Patricia, entonces tiene con 5 de los 7. Entonces no tiene relación con 2, con usted y con quién más. Enredado para explicarlo. Por eso le estoy diciendo. Nosotros aparecimos... A ver, ¿cómo va a ser enredado? Hay 7 personas. Usted dijo primero, no tiene relación con ninguno. Me acaba de fundamentar que sí tiene relación de los 7 con 5. Entonces le pregunto, hay 2 con los que no tiene relación. Una es usted, ¿la otra persona quién es? Yo estoy alejada de mi mamá 16 años. Volví ahora Bueno. recién a retomar la relación con mi mamá. ¿Usted me puede dar el nombre de Sí. otra persona? ella no tiene relación con María Paz hace como 3 o 5 años atrás, porque mi hermana igual la quería como controlar. Pero ella dijo que María Paz sí tenía Sí, relación tiene- con la No, mamá. sí, hace tiene 3 años que no relación. tiene relaciones. Ahora cuando mi mamá me ¿Quién? dio la Su María Paz. Sí, mamá tiene. es doña María Paz. Sí. Y- Pelearon ellas, se enojaron. Inclusive aquí yo tengo una carta que María Paz le mandó a mi mamá diciéndole que ella ya no era más su mamá y que se olvidara de ella, que no tenía hija. Mi ¿Su hermana. mamá? Mi hermana le dijo a mi mamá. ¿Cuál es la idea? Voy a pedirle a Pamela Lagos que mejor entre y nos conversamos. Porque es muy importante dilucidar esto, porque no sacamos nada que... Sacamos mucho en realidad, pero con poco efecto. La ley dispone que los hijos le deben socorro a los padres cuando están en estado de necesidad y todo lo demás. Pero sin embargo, con la práctica, cuando queremos aplicar eso y resulta que la madre no tiene una historia con los hijos, resulta que la madre tiene un quiebre emocional con los hijos profundo o el padre, esto se vuelve letra muerta. Cuesta muchísimo. Y tampoco un especialista, o sea, la Pamela, va a recomendar que la hija con la que se lleva pésimo, con la que nunca tuvo una relación, cuide a esa madre.
Los sería los... Acá hay mucho de historia, como dicen ellos. Sí, de estos 7 hermanos, yo pude hablar con 4, perdón, en total. Y en lo que concuerda la señora Maritza con los otros 2 hermanos con los que yo hablé, es que esta mamá fue una mamá muy difícil de llevar, que no se portó bien con ellos como mamá. Relatan episodios muy terribles. Ella habló de violencia. Sí, sus otros hermanos hablan de lo mismo, de descuidos, de violencia, Ya. de situaciones bien importantes y bien dolorosas. Pero también refieren todos que la única hija con la que ella siempre generó un vínculo cercano es con Patricia. ¿No es así? Sí, es así. Sí. De hecho, eso hace que ustedes siempre se sientan separados de ella. Es que no podemos llegar a la mamá porque la mamá le hace caso a Patricia. Entonces no podemos llegar a la mamá. Tú fuiste junto a uno de los periodistas, a Lucas Soler, a visitar a esta señora para ver en qué condiciones estaba. Veamos. Carmen Gloria, hemos llegado hasta la comuna de Peñalolén para ver cómo se encuentra la señora María. Hemos llegado con Pamela Lagos y vamos a observar en qué condiciones está. ¿Vamos, Pame? Vamos, nos dicen que la señora María tiene un diagnóstico, por lo tanto no puede ir al programa, entonces nosotros venimos para acá. Carmen Gloria, estamos a tu servicio. Estamos con Patricia, ella es la hija de la señora María. Patricia, cuéntame, ¿cuál es el día a día de su mamá? ¿Qué es lo que hace su mamá? ¿Cómo la cuida usted? ¿Su mamá se levanta y qué hace? La levanto todos los días de la mañana, nos levantamos, tomamos los remedios, se toma el desayuno. Después ella a veces si quiere se baña, se cambia su ropita, toma desayuno con pijama. Y sale al jardín, ahí ve sus plantas, juega con sus animales. Se entretiene mucho con sus animalitos que tiene, sí. Yo vivo al frente de la casa de mi madre. Pero yo ahora cuando le dio la crisis, yo me vine a vivir prácticamente con ella. Entonces yo aquí en la casa tengo que estar, le lavo la ropa porque se le echa a perder la lavadora. Voy a tener que comprar una con su plata, de su arriendo. Le voy a comprar una lavadora porque estoy lavando a mano. Y le cuelgo su ropita ahí en el patio para que ella vea que está en su casa, todo. Trato de centrarla lo más que se pueda. Le hago el aseo para que ella no vea todo desordenado. Ella saca la ropa, la bota, se la vuelve a ordenar en cajones. Le digo, mamá, que vamos a dejar los cuadros, toda su ropa interior, sus cosas. Y así estamos todo el día. Es como una niña chica que está la guiando. ¿Qué es lo que hace cuando usted no está con su mamá? ¿Su mamá la deja sola en algún minuto? No, por ejemplo, cuando llega mi arrendataria, la señora Erika, que llegamos a las 5, porque yo igual tengo una casa, tengo una familia. Entonces, ¿qué hago yo? Llega ella y ella me ayuda a mirar a mi mamita mientras tanto, así de lejito, para que ella no se sienta que la están vigilando y yo voy a hacer algo a la casa. Estamos finalizando esta visita en la casa de la señora María. Pame, cuéntame, ¿cómo viste a la señora María? La señora María y su hija, la señora Patricia, fueron tremendamente generosas. Pudimos hablar con ella, nos mostraron cómo es su día a día, las comidas, los remedios, los cuidados que requiere la señora María y cómo se las arreglan entre ellas dos. Así que tenemos mucha información para contar en el estudio. Más detalles allá, Carmen. ¿Qué quiere Pues, agregar? quiero agregar, yo tampoco tuve infancia, porque mi mamá era una persona, era del campo y es como era media brutada. Mi papá siempre la golpeaba, la maltrataba, entonces ella trataba estaba con los nervios destrozados. Nosotros tuvimos que echar a mi papá con mi hermano Luis porque mi papá siempre nos echaba a acostar de día, no nos dejaba vivir tranquilo. Entonces mi mamá empezó a trabajar, a hacer aseo en las casas para mantenernos a todos nosotros, a todos sus hijos, y yo tuve que cuidar a mi hermano más chico, siendo yo me llevaba como 1 año y medio, 2, con ellos, y yo era como la mamá chica. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos por ahí tienen son rivales míos porque mi mamá me daba como, Pati, tú haces esto, encárgate de aquí de tu hermano. ¿Era la mayor? Sí, pues yo era la mayor. Entonces, yo tampoco tuve infancia, yo no lo pasé mal, pero a mí no me importa eso. A mí me interesa ahora que mi mamá esté bien, que mis hermanos se hagan responsables. Si no quieren venir a verla personalmente, no importa, pero que le paguen una pensión como corresponde. Si no quieren venir a verla personalmente, no importa, pero que le paguen una pensión como corresponde. Porque yo,
con los arriendos. Yo creo no que hubiera- se hace necesario contextualizar, ¿ah? Porque No. si esto estamos hablando en una situación actual, sería una aberración, es constitutivo de delito y todo lo demás. Estamos hablando hace 40 años atrás, Sí, por eso a lo sí. menos. La situación A era lo otra. menos hace 40 años atrás, donde incluso nuestro Código Civil, que no sé si recuerdan aquello algunos, y no tendrían por qué hacerlo tampoco, pero estaba la facultad de los padres de castigar a sus hijos, Sí. cosa que hoy día no existe, está derogado y no. Y la forma en que entendíamos además las consecuencias de la violencia intrafamiliar, específicamente la violencia contra la mujer, era muy distinta a cómo se Ahora. entiende hoy, cómo se persigue hoy, cómo se sanciona hoy. Era absolutamente distinto. Entonces, eso es bueno contextualizarlo para graficar de la época en la que estamos hablando. En Sí. Chile siguen habiendo violencia, siguen habiendo hijos de la violencia y sigue perpetuándose el ciclo sin mucha conciencia de las cicatrices o repercusiones que esto tiene. Estamos hablando de una mujer a cargo de 4 hijos sola, o 7, que viene saliendo de violencia intrafamiliar, que seguramente ya había normalizado la violencia y ya tenía su forma de actuar idéntica al victimario que ella tuvo. Y que no es raro, incluso hoy, en 2025, que la hija mayor pase a ocupar el rol de padre. Y pasa a ser el Exactamente. partner de la mamá, que se diría hoy en día, que en psicología se hablaría de una relación simbiótica. Y eso es lo que pasa acá. Claro. Cuando yo hablaba con el hermano de ustedes, él me decía, mi mamá nos iba a tirar al campo y a la única que se llevaba era Patricia. Mi mamá nos trataba mal a todos y con la única que tenía relación es con Patricia. Más que algo que se haya dado por voluntad de las partes, más que una decisión de que Patricia iba a generar esta colusión con la mamá, probablemente fue la consecuencia de las circunstancias en las que estaba esta señora Exactamente. y algo que se da. Sí. Ahora yo, en base a eso y explicando eso, quiero explicar qué es lo que está pasando hoy en día y por qué nos cuesta tanto entender esta dinámica. En este proceso en donde Patricia genera esta relación simbiótica con esta mamá y los hermanos sienten que no son bien tratados, por así decirlo, todos estos hermanos se fueron yendo de la casa, voy a decir la palabra que Sí, echados por esta mamá. Y por Patricia, por discusiones y por problemas. Y eso hace que durante muchos años, no solamente Maritza, que ella dice, estuve 15 años, otro de los hermanos decía, yo estuvo 10 años, otra que ha estado 3 y después vuelve. Todos los otros hermanos se alejan de esta mamá, hasta la crisis de febrero. Por eso cuando tú preguntas quién tiene relación, ahora te dicen todos. Porque cuando ocurre esta crisis, pese a que estos hermanos se alejan, todos viven relativamente, por lo menos las hermanas mujeres, relativamente cerca, en el mismo barrio. Cuando aparece esta crisis de la mamá, se informan todos y ahí todos vuelven a buscar contacto con la mamá. No, señorita. Mire, ahí le vuelvo a repetir. La que más ha estado distanciada he sido yo. Pero mis otros hermanos siempre han estado presentes en la vida de mi mamá. Siempre. Por eso... Ahí quizás sea bueno volver a recalcar que no claro. todo el mundo tiene la misma reacción frente a un mismo hecho y todas las percepciones son reacciones y distintas. todas las percepciones y todas respetables. Totalmente. O sea, Luis, si bien dice que él la iba a ver, también relata Sí, que ella sí, lo pa. echó de la casa de una manera terrible Sí, y el nivel de antiguamente. dolor que tiene hacia esta mamá. Lo mismo María Paz. Antiguamente. Acá hubo muchas heridas muy potentes, muy fuertes, que en el momento en donde esta señora hace crisis por su enfermedad Sí. y ellos se ven reunidos en torno a esto, mermaron cualquier intento de acuerdo que hayan ido buscando. Ellos buscaron. Y sabes que lo hicieron muy bien. Trataron de llegar a un acuerdo. Hicieron una hojita que debe estar por ahí en donde Aquí está. armaban todo esto. Sí. Pero, claro, yo podía ver las interacciones que tenían ellos en los WhatsApp, que todos ellos me mostraban. Y al parecer en algún momento esto funcionó Sí, por unos funcionó días. bien. Como una semana. Y de a Fue poco, en febrero. claramente, todas las heridas del pasado empezaron Disculpe, a reaparecer. del 7 de febrero estamos cuidando a la mamá y lo retiramos. Hasta Yo el fui la 10. última que me retiré, fue el 16 de marzo, por la falta de respeto a Patricia, que que tienen entre ellos. El gran tema. Eso es, nada más. Pero mi mamá siempre estuvo cuidada. Yo hacía los turnos de noche y Patricia hacía los turnos de día, desde que mi mamá le dio la crisis. Mi hermano hacía los turnos los fines de semana. Patricia no vive con mi mamá desde que está la crisis.
Patricia venía a darle los remedios, la alimentación a la mamá y volvía. Pero los remedios de la noche me correspondían a mí porque yo llegaba a las 9 de la noche. Cuando usted la abandonaron en el 10 o el 16, que dices tú que yo no tengo todo bien anotado, ahí yo me fui a vivir a la casa. No, Me tuve que ir obligadamente a vivir pero con no mi de mamá. la crisis, Pati. Bueno, ya, pero me puedo haber equivocado No. unos días. Pero del 10 o el 16 que tú dices, porque yo lo tengo el 10 y tú lo tienes el 16, yo no voy a pelear por eso. A mí lo que me interesa es que ahora mi mamá no está sola, está conmigo. Y si alguien quiere ir a verla y a cuidarla, también que vayan. Yo nunca le he quitado nada, porque yo no soy nadie para quitarle el cariño de los hijos a la mamá. Porque si ellos me acusan a mí de que yo nunca los dejé entrar a la casa, y eso es falso. Acá ustedes se acusan de muchas cosas. Y yo pude escuchar por todos lados acusaciones. Y también supe que hay vecinos, primos, hay de todo en estas acusaciones. Sí. El gran tema es que esto no tiene que ver con ustedes. No, pues No. Es que no estamos acá por ustedes. Sí, yo sé. Estamos acá porque hay una señora de más de 80 años que está con un Alzheimer diagnosticado hace más de 2 años y que requiere los cuidados especializados con la tranquilidad, con las rutinas que va a Exactamente. requerir una persona con esta enfermedad. Porque si queremos contar historias de No. lo terrible que han sido ustedes entre ustedes, No, puedo estar yo misma, que las conozco recién, por lo menos media hora. no, mucho. Pero ¿Quién ahora tenemos que revisó- centrarnos en esto. ¿Quién revisó el detalle de las cosas que había que hacer con la madre? Un hermano, Luis No. Salazar. ¿Puedo hablar, señorita? Porque nosotros llegamos a un acuerdo en una plaza que yo pensé que era algo así como nunca tan No, grande. pero el detalle. No, Él yo lo no hizo, quiero saber. él lo hizo solo. Lo redactó mi hermano. Él llegó solo con eso acá. ¿Cuál es el objetivo de la pregunta? Que evidentemente no es lo que ustedes creen, que es seguir discutiendo entre ustedes. Alguien conocía muy bien cuáles eran las cosas que la señora tenía, las cosas que la señora no tenía, cuáles eran las cosas que iba a necesitar para el futuro, cuál era la condición en la que estaba y cuáles eran las cosas sobre las que había que poner atención. Y lo expuso acá, Detalladamente. detalladamente. Sí. Da lo mismo quién lo transcribió, quién lo leyó, quién lo acomodó, quién lo metió en el computador, quién lo imprimió. De verdad, no es esa la pregunta. Fui yo, señorita. Fue usted. Fui yo porque el día que yo ingresé a ver a mi madre, la vi en malas condiciones. No me gustó cómo ella estaba mi mamá en la casa de mi mamá. Entonces creo que no fue usted. Y yo se me los comenté. está fue mi diciendo hermano. eso, Y no. yo se lo comenté a no mi fue hermano. usted la que hizo eso. No, fue mi hermano. ¿Por qué, Fue señorita? Fue Luis ¿Por Salazar qué, que llegó señorita? con eso, escrito en la casa, y él nos dijo que había que hacer todo eso. ¿Y él iba habitualmente a ver a la mamá? No, no sí, iba muy seguido, sí, pero sí iba. pero sí. Ya. El que iba más seguido era mi hermano Iván. Él iba más seguido y se quedaba a dormir con mi mamá y todo eso, porque antes que se enfermara, mi hermano Iván iba siempre, pero Luis, él igual empezó a mirar y, bueno, antiguamente yo le había dicho a Luis, hay que poner unas barras en el baño, pero nunca me pescaron. Solamente ahora que mi mamá estaba con crisis se dieron cuenta Es de todas que las cosas. no es por justificar a nadie, No. pero muchas veces, y esto lo que no conversamos con Pamela, por lo menos la psicóloga, muchas veces las personas, todas, me incluyo, cuando hay una situación que no nos gusta, que no queremos, hacemos como que no existe y como que no está, hasta que la situación se vuelve inminente y nos aplasta. En el caso de una enfermedad que daba de una mamá o una pérdida de conciencia de la madre, como en el caso de esta demencia, es altamente probable que nadie... A mí me ha tocado verlo con cercanos que dicen, no, si no está tan mal, no, si no es eso, hasta que de repente es tan evidente que Y no ya no queda más. más que decir sí, es. Sobre todo porque es una enfermedad que no se ve. Mm. Que no se ve físicamente, no hay una herida, no hay algo que mostrar. Entonces, fácilmente a nosotros nos cuesta ver que la gente que queremos envejece, que se deteriora, y podemos muy fácilmente engañarnos. Mira, igual, y hablábamos hace un rato con la doctora, que es muy fácil ir con frases como, mira, si igual yo hablé con ella mucho rato y habló súper bien y no pasa nada. Nos cuesta verlo. Nos cuesta darnos cuenta, e incluso cuando ya tenemos el diagnóstico y ya estamos conscientes del diagnóstico, nos cuesta saber con quién estamos hablando. Lamentablemente las demencias son enfermedades que te hacen perder a tu familiar ahí. Mira, ahí tenemos una primera cosa, que es la negación, no querer asumir que efectivamente hay un deterioro y que ese que es deterioro es parte del duelo por cualquier irreversible. Y enfermedad ya vamos a hablar con también, la que lo tiene, doctora sí. de las características propias de la enfermedad. Hay una segunda reacción, que es la reacción cuando ya es aplastante la verdad y todos corren a hacerse cargo, que fue lo que pasó en este acuerdo.
todos se comprometieron a hacer cosas, pero van pasando los días y esto se vuelve a volver, se empieza a volver una normalidad, una cosa frecuente, una cosa trivial, y ya empiezan a desaparecer estos compromisos. Y yo creo que fue lo que pasó acá. Empieza a hacerse más difícil, me empiezo a dar cuenta que lo que me comprometí desde el amor, por supuesto, desde la intención, fue impulsivo, fue rápido, fue dentro de una crisis. Acá hubo una crisis potente. Sí, Que la enfermedad de su mamá los hizo vivir. Y en base a eso reaccionaron. Esto no fue una acción pensada y procesada. Fue Fue una impulsiva. reacción en donde todos vamos, pero tal como dices tú, después viene el desgaste, después necesariamente cada uno empieza a vivir este duelo por enfermedad. Nosotros hablamos harto del duelo por pérdida de alguien y muy pocas veces de cuando hay un diagnóstico, una enfermedad en la familia, también hay un duelo. Sí. También empiezo a perder mi idea de familia, mi idea de mamá, mi idea de cómo iba a ser mi vida. Y ese proceso cada uno de los hijos lo vive por separado. Y eso también empezó a hacer que entre ustedes empezaran a haber problemas, y no solamente entre ustedes, ¿eh? Yo sé que en algún momento los problemas eran todos con todos. ¿Quién se quedó, quién no se quedó, quién se fue 1 hora antes, que el otro se fue 2 horas después? Y ese caos que se empezó a generar simplemente empezó a hacer que ustedes desviaran y desplazaran el objetivo de esto. Y dejó de ser la mamá y empezaron a ser lo mal coordinados que estaban entre todos y lo mal que lo hacía el otro. Este acuerdo tiene fecha 9 de febrero y ustedes ambas dijeron que la crisis de la madre había sido en febrero. O sea, me imagino esto fue a los pocos días. A los A los 4 2 días. La crisis termina el 7 y ya va, creo que lleva al hospital. Sí. Y el El 9 ya 5, el está. 6 y el 7, ella cayó al hospital, o sea, la llevé a la posta. Y señorita, le quiero, para que todos aprendamos un poco de esto, yo pensé que mi mamá se había vuelto totalmente Loca. loca, no sé la palabra, pero algo así. Y resulta que mi mamá le había dado una infección urinaria, que no se notaba, ella no tenía ningún malestar. Vamos a pedir, Pamela, tú si puedes compartir espacio, y vamos a pedir a la geriatra, doña Cristina Meneses, del Instituto Nacional de Geriatría, que nos acompañe para que nos hable de eso, porque la expectativa de vida en Chile, muchas gracias por venir a nuestro programa, la expectativa de vida en Chile crece cada vez más. Cada vez estamos llegando a números más increíbles, sobre los 80 años. Sin embargo, tenemos muy poca información de todas las enfermedades, de cómo enfrentar la vejez. Imagínate, estamos hablando de algo que comúnmente en este programa lo tocamos, que es la demencia, en las personas de la tercera edad, cuarta edad, como se llamará. Y sin embargo, aún desconocemos muchísimo. Muchas gracias por la invitación, Carmen Gloria. Es cierto, estamos envejeciendo y no sabemos cómo enfrentarnos a este proceso. Y esta es una enfermedad que, como bien decía Pamela, es silenciosa, pasa de repente muy desapercibida, normalizamos muchas conductas, no siempre fue desordenado, siempre dijo estas cosas, a veces tenía estas conductas así. Pero ¿qué pasa? Las personas, en la medida que avanza la demencia, empiezan a dejar de ser independientes y ya no pueden cuidar de sí mismas. Y ahí es cuando llega el mayor peso de la demencia, no solo para mí como persona, sino que para el resto como familia, para nosotros como sociedad, que nos tenemos que hacer cargo de esta persona que es incapaz de valerse por sí misma y requiere de cuidados 24/7. Esa es una de las cosas muy importantes que hay que recalcar. Aquí es 24/7, porque estos episodios pueden ser durante la madrugada, al despertar, antes de quedarse dormido, todo el día, no solamente de 9 a 6. Y ahí es donde, es lo que estaban hablando ustedes antes, este acuerdo de los cuidados que nace del cariño, nace de las ganas de proteger a esta mamá, es algo que es muy demandante. Cuidar a alguien es muy demandante, sobre todo cuando ese alguien tiene una personalidad, todavía quiere manifestar sus intenciones y tiene una voz y dice, no me gusta esto, estoy enojada contigo, ándate de mi casa, y puede incluso llegar a maltratarte verbalmente porque está perdiendo un poquitito la noción de lo que es la realidad. Sí. ¿Ya? Entonces, Sí, esta persona que yo me comprometí a cuidar se me hace cada vez más difícil. Es posible que ocurra, o sea, en este caso ocurrió, pero yo no tenía noción de aquello, que ocurra esto en forma repentina. Uno tiene como más interiorizado que este es un deterioro paulatino. Sí, puede pasar. Hay algo que se llama delirium, que es una condición aguda en la cual la persona puede ser en relación a una infección, puede ser en relación a un fármaco, puede ser en relación a cambios en el domicilio o a una cara nueva, donde yo pierdo un poquitito más la noción, se generan cambios en el hábito de sueño, pueden generarse alucinaciones, pueden generarse delirios de daño y se generan
trastornos conductuales que pueden ser muy abruptos. Una persona que venía con una evolución muy tranquila, un Alzheimer que iba avanzando lentamente, cada vez con más olvidos, de repente empieza a ser agresiva. De repente empieza a romper cosas o a decir garabatos que antes no decía. A volver el día noche y la noche día. Eso lo más probable es que sea un delirium, que es secundario a una causa que puede ser tratado y puede revertir. También existe la opción de que la enfermedad haya avanzado lentamente y nosotros no nos hayamos dado cuenta y esto haya estado pasando antes desapercibido. ¿Ya? Cuando hablamos de delirio, me interesó ese tema porque ha sido motivo de discusión en este estudio, y yo creo que histórico, que cuando hay alguien que está cuidando a la mamá y yo voy esporádicamente a verlo, a una mamá que tenga este diagnóstico, a un papá, y escucho, es que me están robando las cosas, es que no me están dando los medicamentos, me quieren envenenar. Hay que tener cuidado con esas aseveraciones que hacen los pacientes que ya tienen diagnosticado un Alzheimer. Ahí quiero hacer una diferencia que es más bien técnica. Estamos hablando de un delirio y un delirium. ¿Ya? Delirium es un cuadro agudo en relación a una infección, como les decía yo, algo muy en particular y que después puede revertir. ¿Ya? Es un episodio. Es un episodio puntual. ¿Ya? Y que las personas con demencia lamentablemente tienen más recurrencia de esto. Pero otra cosa es un delirio, donde yo tengo una idea que es más o menos fija en el tiempo y que puede ser permanente y puede llevarme a tener conductas que pueden ser un poco deleterias en el sentido de que generan daño en mis relaciones con los demás. Por ejemplo, el delirio que más conocemos en las personas con demencia es la celopatía. La gente que tiene celos es que tú estás con otro hombre, es que tú te metiste con la vecina, yo te vi que te metiste en la casa de la vecina y el marido ha estado ahí todo el rato. Me están robando. Me están robando, alguien entró. Es bien... No me anda... He escuchado quejas acá, por ejemplo. No me dan comida, Sí. no me dan los medicamentos, me los esconden. Exactamente. Y esos delirios, esos sí son propios de las demencias y son muy difíciles de manejar. Es importante hablar de ellos porque muchas veces la familia que no vive con ellos y que no conocen esta información, este dato médico, crea conflictos entre las familias. Claro, porque se toma como cierto y es una verdad que es impermeable a cualquier argumento que yo te dé. Claro. Es totalmente impermeable y yo lo tengo por cierto que esto pasó. Y ahí es muy importante el que nosotros como familia nos comuniquemos. En este momento la mamá tiene la idea de que le están robando las cosas, le roban las plantas, le están cambiando los remedios, la tratan de envenenar. Ese es el clásico, la tratan de envenenar. Y por eso no se toman los remedios. Y eso nosotros tenemos que ser muy conscientes como familia de cómo abordarlo. Y si yo no veo frecuentemente a mi mamá o a mi papá que está con demencia, tengo que enterarme de qué es lo que está pasando para cuando me enfrente a esto, no tomo una actitud como de avivar el fuego, decirle, ¿en serio te están envenenando o no te dan nada de comer? Es que te voy a llevar de aquí, nos vamos a cambiar. Y al revés también, doctora, perdón, pero tiene que ver, así como es muy común que eso se dé y que la familia tiene que entender que no necesariamente es que esté pasando, también pasa mucho que la familia empiezan a creer, a lo mejor alguien le dijo, a lo mejor alguien le está diciendo que le están robando y empiezan a generar una idea en torno a esta situación, para bien o para mal. Entonces, en ningún caso, siempre entender que por lo general son consecuencias de la enfermedad. Por eso que yo encuentro que esta conversación es tan necesaria tenerla en nuestro país, mucho más habitual, porque ustedes están hablando desde las distintas especialidades de ustedes. Desde el punto de vista de los abogados, los tribunales se llenan de denuncias entre familiares porque mi mamá está siendo vulnerada, no, es que tú no la estás cuidando. Y muchas veces el fundamento, el origen de ese conflicto de la familia está aquí, en lo que están explicando estos especialistas, nuestra psicóloga y la doctora. En este caso, la señora, yo no sé si ustedes tienen conocimiento de aquello, pero fue sometida a una evaluación y se emitió un informe social del ámbito de violencia intrafamiliar en razón de la denuncia que existía en contra suya. Y se recibió este informe en el tribunal. Y miren, este informe concluye: en atención al observado y relatado por la persona, no es posible identificar factores de riesgo inminentes para su integridad. No. Reconoce a la denunciada, a usted, como su única red de apoyo,
así como persona significativa para ella. Se tomó contacto con las personas del CEFAN, tal nombre y apellido, de quien la atiende, quien corrobora los antecedentes médicos, además de referir que doña Patricia es la cuidadora principal quien ha estado presente en su proceso médico. Sin perjuicio de aquello, y aquí pasa otro tema que me gustaría también hablar con ambas profesionales, es posible notar la sobrecarga que estaría presentando actualmente la cuidadora. Acá no solamente está la opinión desde la teoría de lo que pasa frecuentemente con las personas que padecen Alzheimer, explicada por la psicóloga, explicada por la doctora, experta en geriatría. También está la opinión de un especialista que fue a evaluarla en terreno, que concluye más o menos lo mismo. Pero hay un tema que no hemos tratado con ustedes dos, que ya hemos tratado los anteriores, que es el desgaste de la cuidadora y lo importante que es que la cuidadora esté en buenas condiciones para poder cuidar a una persona que necesita muchos cuidados, que era lo que tú estabas hablando. De hecho, la sobrecarga en los cuidadores es altísima, sobre todo para nosotros acá en Chile, donde las cuidadoras somos mujeres, ¿ya? Y somos hijas, esposas, hermanas, incluso a veces las nueras. Les toca cuidar a alguien con demencia. Y el desgaste es tal que puede generar consecuencias físicas, psicológicas, incluso sin que uno lo quiera llevar al maltrato de esta persona mayor, porque no me da, porque estoy agotada, porque no tengo cabeza para cuidar de mis enfermedades, las enfermedades de la persona mayor que yo estoy cuidando. Y eso hace que finalmente yo pueda caer en una negligencia o en un maltrato. No estoy diciendo que eso esté ocurriendo en este momento, pero sí que hay un riesgo que ya se vio, que está muy sobrecargada Patricia. Sí. Y entonces esta necesidad, este llamado que ella hace a sus hermanos de, por favor, necesito ayuda para poder cuidar a mi mamá, es súper lógico y bien fundamentado. Por un segundo ponerse los zapatos de otro. ¿Cómo anda uno de genio cuando durmió mal, se levantó a medianoche, tiene problema económico, hay alguien enfermo? Sin duda que no andamos en nuestros mejores minutos. Pamela, tu aporte también es importante respecto a cómo deben ser estos descansos que debiera tener. Bueno, se trata que no lo cuide, sino que se trata de tener el debido descanso. Ser cuidador, como dice la doctora, siempre es agotador. Uno entrega... Finalmente el cuidador entrega su vida entera, su tiempo, su espacio, su familia, todo. Y ser cuidador de una persona con demencia es más desgastante aún porque tienes a ese familiar que quieres ahí y lo ves perderse. Y sientes que se te está apagando frente a tus ojos. Entonces, emocionalmente, tiene una carga aún mayor y mucho más angustiante. Por eso que es tan importante que el cuidador tenga espacios para tener una vida, tenga espacio para ver a su familia, tenga espacio para ver a una amiga, tenga espacios de autocuidado, que se llaman. Y la gente cree que cuando uno dice autocuidado es como irme a un spa y echarme crema, y no. Autocuidado es tomarme un café con alguien. Sí. Autocuidado es ir a comprar tranquila. Autocuidado es... No saber que estoy a cargo de... No saber que estoy... No tener siempre la responsabilidad en mi cabeza. Si me quiero poner a tejer y a pintar, lo puedo hacer, aunque sea un rato. Y es muy importante que esos espacios de autocuidado que tenga el cuidador, para cuidar bien, como dice la doctora, sean estables, permanentes y ojalá en una secuencia en el tiempo, para que el cuidador además pueda... Es muy distinto cuando a mí me dicen tienes que mantenerte en estrés y no sé hasta cuándo, a cuando a mí me dicen tienes que mantenerte en estrés 3 días y puedes descansar. Cuando yo sé que esto tiene un límite, que esto tiene un fin y que me va a permitir un tiempo para descansar, me permite ordenarme, regular las energías y funcionar de mejor manera. Por eso que es tan importante que estos espacios no sean, mira, si necesitas algo, llámame, que es lo que dice la gente. Ya, pero si tú tienes que salir, tú me llamas y yo llego. No, ese espacio tiene que ser tal día, a tal hora, tú vas a tener tu espacio. Doctora, y para finalizar con usted, esta es una enfermedad degenerativa. Eso quiere decir que no va a tener una mejoría en el tiempo, por ahora, por lo menos hasta la ciencia, hasta donde hemos llegado. Y cada vez los cuidados van a ser mayores, va a requerir mayor dedicación. Efectivamente, Carmen Gloria, esta es una enfermedad que avanza en el tiempo. Todavía no hay un tratamiento. Hay algunos tratamientos que la pueden hacer un poco más lenta, pero no hay nada que la recupere. Y va a avanzar, lamentablemente, perdiendo cada vez funciones básicas. La persona después no solamente va a tener estos delirios, sino que después va a empezar a olvidar a la familia cercana. Después ya no los va a reconocer o va a
muchas veces me pasa que llega el paciente y le digo, ¿y quién lo acompaña? No, es mi mamá. Y es la hija que la está cuidando. Y ya no reconocen a la familia. Después empiezan a tener problemas para ir al baño, pierden la continencia. Después pierden el lenguaje, después pierden también la capacidad para caminar, incluso para poder sentarse y llega el momento de la postración. Esta es una enfermedad muy dolorosa, como decía Pamela, porque yo veo cómo lentamente se va apagando mi familiar. Y esto nosotros tenemos que tenerlo bien presente al pensar en los cuidados. Esto es una maratón. Esto yo cuando me comprometo a un cuidado no es un ratito nomás, no que esto va a ser hasta ahora. Estos son años de cuidado. El promedio sobrevidas del diagnóstico de un Alzheimer son 10 a 12 años en promedio. Sí. ¿Ya? Entonces es mucho tiempo en el que yo tengo que dedicarme a cuidar a mi mamá, a mi papá con demencia. Ya llevamos 2 desde el diagnóstico. Entonces nos quedan por lo menos mínimo 8 más. Perfecto. Muchísimas gracias a la geriatra Cristina Meneses del Instituto Nacional de Geriatría. Una valiosísima información que nos entrega y ojalá que podamos frecuentemente estar hablando de esto. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien. Yo quería aportar algo, señorita. Toda la información que nos entregaron aquí, yo no la sabía. Yo cuando me enteré del diagnóstico de mamá, busqué por redes sociales todo lo que... Llegué a casa a conversar con Patricia y le dije a ella, la vi súper mal. Y yo le dije a ella, le propuse que ella se tomara unos días de vacaciones porque estaba súper agotada. Y me dijo que sí, pero aparecía a los 2 días, a los 3 días. O sea, que estaban con la noticia recién. Sí. Claro, entonces yo le decía, dame un tiempo. Por eso yo me quedé todas las noches con la mamá y ella de día. Y en el día yo le decía, si le toca al médico, vamos al médico juntas. Lo hicimos así. Fuimos al hospital de geriatría, fuimos al consultorio. Pero la evidencia está en que intento hubo, pero esto no perduró en el tiempo. No, ese fue hubo el problema. intentos, pero fue un intento en un momento de crisis y hubo intentos que no les permitieron reorganizar, porque estaban en tal crisis que no pudieron reorganizar una nueva forma de vida que es la que van a tener que tener. Y como fue tan a la rápida, tan intenso, no a la rápida porque hayan querido, insisto, porque la situación lo ameritaba, no lograron hacer el proceso ustedes de sanar heridas, de cortar con la historia que hay detrás. Yo hablaba con uno de los hermanos que le preocupa mucho a esta mamá. Pero, por ejemplo, él decía, y uno de los dolores que él tenía era que él sentía que esta mamá económicamente siempre había preferido a Patricia y que le daba todo para su casa. Y aparece entonces, se infiltra en ellos el tema económico. ¿Qué pasa con la pensión? ¿Qué pasa con los arriendos? Si no solucionan cada uno de esos temas, si no los dejan zanjados y estructurados, estas heridas, básicamente es como echar tierra arriba de la herida y la herida va a volver a infectarse. Necesitamos limpiar, sanar y construir desde cero para que su mamá pueda estar bien. Sanar y construir desde cero para que su mamá pueda estar bien. Bueno, tenemos también a nuestra asistente social, Carolina Fagundes, te voy a pedir que te quedes aún, para que nos hable sobre el análisis socioeconómico que se hizo de este caso y veamos dónde hay cositas que ajustar o no. Carmen Gloria, bueno, acá es un adulto mayor que lo vemos en distinta condición al resto. Aquí hay una familia extensa, hay una familia y hijos, hay recursos económicos para el cuidado y la manutención de esta persona mayor a pesar de su diagnóstico médico. Así, aquí hay una red potente para poder establecer los principales cuidados de la persona mayor. Y es solamente ponerse de acuerdo entre los hijos y familiares, porque aquí lo primero que hay que organizarse. Y en esa organización hay 2 trámites esenciales que hay que hacer para el cuidado de una persona mayor. Primero es que Patricia, siendo la tutora o la cuidadora principal, ya que está establecido a través del Centro de Salud Familiar, que la reconocen como la cuidadora. Sí, tiene grado de cuidadora. Exacto. El CEFAM, el municipio, la reconocen como cuidadora, tiene que hacer la inscripción a través de la plataforma del Registro Social de Hogares para que quede como la cuidadora de esta persona mayor. Y esto permite al Estado tener un sistema robusto de una base de datos de muchas mujeres
o de personas o de hombres que son cuidadores y que permite establecer una política pública de eso. Y eso es principalmente un requerimiento que tiene que hacer Patricia. Y lo segundo, Carmen Gloria, que es mucho más importante, es que a través de la Corporación de Asistencia Judicial se haga el proceso de interdicción, ¿ya? Porque aquí la letra chica al final de todo esto, porque yo he visto a Marisa, no está hablando necesariamente del cuidado, sino que más bien yo creo que está preocupado en los recursos que maneja este adulto mayor y que ellos no lo ven en el fondo en el cuidado. No lo ven en el cuidado porque no están en el día a día. Entonces, por lo tanto, hay que establecer acá, primero, quién va a ser el tutor o cuidador legal. Aquí hay 2 instituciones que reconocen a una hija y, por lo tanto, hay que hacer ese trámite sí o sí, Patricia, a través de la Corporación de Asistencia Judicial. ¿Qué se necesita para este trámite? Principalmente certificado médico, emitido por el médico tratante, el carnet de identidad de la persona que tiene este diagnóstico médico, el certificado de nacimiento que acredite la relación de parentesco de la persona que va a ser el tutor, también el registro social de hogares y principalmente la inscripción de esta discapacidad con el informe médico de la CONPIM en el registro civil. Con todos estos antecedentes se tramita a través de la Corporación de Asistencia Judicial de la comuna, ustedes residen, que es Peñalolén, y de ahí nace que el tribunal determine efectivamente el cuidador y tutor legal de este adulto mayor que permite, mejor que tú lo sabes que yo, que es administrar los bienes de esta persona mayor. Y además de eso, hacer todos los trámites de representación de las personas, de este adulto mayor en estado de vulnerabilidad. Perfecto. Muchas gracias, mi querida Carito. ¿Algo más que quieras agregar? Nada más, hacer los trámites. Siempre es necesario hacer estos 2 trámites, inscribirse en la plataforma del Registro Social de Hogares para que se robustezca la base de Chile Te Cuida y además hacer el trámite de la interdicción. Muchas gracias. Ya, yo voy a explicar algo respecto al tema económico, que me parece sumamente necesario que lo aclaremos. Y que es un tema que hay que dejar siempre en claro cuando Sí. vamos a Lo primero, conocer. Carita habló del registro social de hogares. Importante actualizarlo, porque usted antes vivía en una casa y su mamá vivía en otra casa, donde estaba ella sola y usted sola. Ahora el grupo familiar está compuesto por su mamá, con un diagnóstico de Alzheimer, y usted. Actualice el registro social de hogares. Tutor o curador. Esto es un trámite judicial que se realiza en los tribunales civiles. Usted ya tiene la categoría, el reconocimiento de tutor o curadora por todos los organismos que han revisado a su madre. Tanto el CEFAM donde la lleva, la municipalidad donde ha hecho los trámites. Entonces, eso mismo le sirve de antecedente para lograr ser el tutor y curador legal. ¿Qué significa ser tutor en el fondo? Estar a cargo de y principalmente administrar los bienes que la señora tenga. ¿Qué bienes tiene la señora? Que ahí vamos a llegar al punto que a ustedes les perjudica. Uno solo. No es lo que ustedes crean. La señora tiene un solo bien, que es una pensión de 224.000 pesos. Eso es todo lo que tiene la señora. ¿Qué pasa con la casa? Eso deben estarse preguntando, porque ha sido el gran conflicto aquí. La casa. La casa es de 4 hijos de la señora. No es de ella, porque ella nunca estuvo casada con el señor que era dueño de la casa. Entonces, cuando el señor falleció, no le heredó nada a ella porque no era su cónyuge legal, era su conviviente nomás. Entonces, ¿a quién heredó el caballero? A los 4 hijos. Esta casa, efectivamente, según el informe emitido por la entidad que ordena al tribunal y según la declaración de la propia señora, tiene un arriendo, que percibe un arriendo. Y este arriendo es de 2 lugares que hay en la casa, de 500.000 pesos. Este arriendo, en estricto rigor, debiera dividirse entre estos 4 hijos. Una opción. La señora que está a cargo de la madre dice que toma estos 500.000 pesos y los suma aquí. Haciendo por eso
724. Además de esto, hay otro derecho que están cediendo en favor de la madre, que es invisible, pero que en tribunales sí tendría un valor. La señora vive en la casa. Sí. Y al vivir en la casa, yo le estoy otorgando el derecho de uso y habitación. Sí. Y eso tiene un valor si uno llega a tribunales. Uno dice, ¿en cuánto se puede arrendar esta casa? Se podría arrendar a lo mejor en 500. Entonces, la señora, ¿con cuántas personas vive? Con 4. O sea, la señora recibe además 137.000 pesos por vivir en la casa. Si lo sumamos a los 724, los 137, ya llegamos a 860 y algo. 860 y algo. ¿La persona que vive sería yo? ¿Ah? ¿La persona que vive sería yo la que tengo que pagar? No, porque te dijo que había una persona que... No, La mamá. la mamá. Pues. Mi mamá No. ya. La mamá, si aquí estamos hablando de Doña María en todo este Ya. rato. Entonces, lo que yo estoy diciendo, resumiendo, registro social de hogares lo tiene que modificar. El tutor tiene que ser nombrado legalmente a través del tribunal para que usted pueda representar y administrar los bienes de su madre. ¿Qué bienes tiene su madre? Hoy día solo la pensión, de 224.000 pesos. Y esta especie de pensión que le pagan los hijos a través de este arriendo que ellos no se llevan, sino que lo suman a esta suma de dinero que la señora recibe. Más el derecho que le ceden De vivir ahí. de vivir en la casa. Y si esto todo lo volviéramos a dinero, la señora está Ya. recibiendo entonces una entrepensión básica, que son los 224, y lo que colaboran los hijos, que son los 500, más lo que podría llegar a ser por el arriendo, está recibiendo aproximadamente 900.000 pesos. Eso es lo que la señora tiene. Ahora, la señora tiene 7 hijos y este arriendo indirecto o este derecho que le pasan a ella por este arriendo que hacen, lo están poniendo estos 4 hijos. Hay 3 que no están colaborando acá ni con dinero ni con cuidado. En dinero creo que existe la posibilidad de demandar a esos 3, no a estos 4. Porque demandar a estos 4 puede salir perdiendo. A los 3 que no son parte de esta casa. A ellos sí, para conseguir una pensión de alimento. Y tendríamos absolutamente completo y explicadito todo el aspecto económico. Ya. Pero hay otro aspecto que fue el que habló la doctora y el que habló Pamela, que pasó a decirle Pamela, que es la colaboración con los cuidados de la señora. Porque o destino parte de esto a que haya alguien que supla los cuidados de ella durante por lo menos un par de horas, o colaboro con los cuidados. Y eso, Pamela, es tu área. Y acá, si hay algo que me quedó claro, es que todos quieren colaborar. Sí. El gran tema es la coordinación entre ustedes. Pero creo que ahora quedó claro, o espero, que acá no estamos hablando de un favoritismo por una hija, sino que estábamos hablando de una situación que se dio y que se da en los roles familiares, que probablemente al principio quien vaya a hacer los cuidados, si usted quiere ir, por ejemplo, los fines de semana, que sería ideal, o un día a la semana que fuera su día y en donde su hermana pudiese descansar, que hay que entender que durante las primeras veces a lo mejor va a ser difícil, porque una señora que está muy acostumbrada y el último tiempo ha estado solo con Patricia, entendiendo que me van a decir, no, si yo iba antes, sí, pero estamos hablando de una persona con una demencia, entonces vamos a necesitar que se acostumbre a que cada cierto tiempo van a llegar otros hijos, a que cada cierto tiempo va a tener otros cuidadores, y después de que esto se vuelva una rutina, va a ser mucho más fácil. Para eso necesitan una buena comunicación. Yo no les voy a pedir que se vuelvan las mejores hermanas del mundo. A veces la vida hace que hay hermanos que toman un rol y otros que toman otro, y a veces de adulto cuesta mucho conciliar eso. Lo importante sí, y lo que les quiero pedir, es que cada vez que les cueste conciliar eso, se den cuenta que ustedes eran niños. Que ninguno de ustedes eligió el rol que le tocó como familia. Que ninguno de ustedes eligió el rol que le tocó como hermano. Que ninguno de ustedes eligió la forma en la que los trató la mamá. Sí. Que ahora Eso es pueden así. elegir cómo comunicarse. Y que como mínimo van a tener que comunicarse en torno a ella. Los remedios, las comidas, qué necesita y esa coordinación.
Ni siquiera les voy a pedir que lo hagan por la otra. Simplemente entiendan que una cuidadora que está todo el día a cargo de alguien va a terminar desgastada. Y para darle los mejores cuidados a ella, necesitan, de alguna u otra manera, aprender a relevarse y a funcionar, no como los mejores amigos a lo mejor, pero sí como el mejor equipo. Sí. Es así. Hasta los peores criminales a veces hay que tener consideración por razones de humanidad. Muchas gracias, Pamela. Yo con esto doy terminada la audiencia.